Vamos a hablar de terapias biológicas en ortopedia, también llamado medicina regenerativa, y específicamente hablaremos sobre las células madre. Hay un boom con este tema, los pacientes preguntan en el consultorio, ustedes indagan mucho por las redes sociales y asimismo hay que abordarlo con toda la claridad científica y las bases que esto tiene. Entonces vamos a responder en este video. ¿Qué son las células madre? ¿Cuándo está indicado utilizarlas? ¿Qué pacientes se benefician? ¿Qué lesiones, enfermedades? Así como las ventajas y riesgos que esto puede tener. Les comentaré también un poco sobre la curación de los tejidos, cómo se procesan estas células, cómo se aplican en el cuerpo y muchísimas otras cosas que seguramente te has estado cuestionando y en este momento vamos a resolver. Mi nombre es Carolina Carvajal, yo soy médica ortopedista, especialista en rodilla. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la capacidad natural que tienen los tejidos para la curación son la base de la práctica médica. Los tejidos intrínsecamente pueden cicatrizar y regenerar y es lo que pasa cuando tenemos la mayoría de lesiones, la mayoría de enfermedades. Pero en algún momento estos procesos pueden verse interrumpidos y es ahí cuando entramos a ayudarle con bioortopedia. Inclusive no solo para la medicina biológica, también para la cirugía. El principio es confiar en la capacidad que tiene nuestro cuerpo de sanar. Y antes de hablar específicamente de las células madre, tengamos en cuenta que la comprensión del proceso biológico de curación de los tejidos es fundamental para entender todas estas terapias. Así les hablaré muy cortico de las 4 fases de cicatrización o curación de los tejidos. En todas estas fases son protagonistas las células. La primera fase es la fase de hemostasia, donde la célula clave es la plaqueta. Se activan cascadas de la coagulación, las plaquetas se adhieren al tejido lesionado y logran controlar el sangrado. La segunda fase es la fase inflamatoria. La célula más importante de esta fase es el leucocito, los neutrófilos, que migran a donde está la lesión, producen algunas sustancias mediadores celulares que atraen la llegada de otras células como neutrófilos que lo que hacen es barrer ese tejido que está lesionado o muerto y si hay infección también nos ayudan con la limpieza de las bacterias y los linfocitos que a más largo plazo nos van a ayudar en las siguientes fases. Ayudan a la remodelación de la matriz extracelular, a la síntesis del colágeno. La tercera fase es la fase de proliferación, donde las células clave son los pericitos, los fibroblastos, que ayudan en la angiogénesis, es decir, a producir nuevos vasos sanguíneos y a generar tejido cicatricial, tejido de granulación. Esto ocurre más o menos al tercer día poslesión. Los fibroblastos producen proteínas de la matriz extracelular, colágeno, ácido hialurónico, entre otras. Y la cuarta es una fase de remodelación que puede tomar varias semanas en donde se organizan los tejidos, las estructuras, la matriz extracelular, fundamentalmente el colágeno. Y si bien en el proceso de cicatrización el cuerpo actúa en respuesta a un trauma o enfermedad, este proceso al ser tan complejo también es muy frágil y puede verse interrumpido en alguna de las fases de cicatrización que no se completa de manera adecuada y esto lleva a dolor, limitación funcional y molestias que se mantienen en el tiempo. ¿Qué factores, además del trabajo de las células que ya vamos a profundizar, influyen en la curación de los tejidos? De manera positiva, el sueño, una adecuada alimentación, actividad física y ejercicio, control de problemas emocionales. Y de manera negativa, la obesidad, problemas con el colesterol, diabetes mellitus, la edad, que es un factor no modificable, pero que de alguna medida también afecta, por supuesto, el tabaquismo, entre otras. Ahora sí, a lo que vinimos. ¿Qué son las células madre? Lo primero es especificar que a finales de la década de los 80, Kaplan las llamó células madre dado el conocimiento que se tenía al momento de las mismas, porque se pensaba que ellas lograban dividirse y dar células hijas que llegaban a reparar tejidos. Hoy se sabe que el nombre más apropiado tal vez son células mesenquimales e inclusive el mismo Kaplan recientemente las denominó células de señalización medicinal, porque lo que hemos descubierto es que, a diferencia de las células progenitoras que se dividen, las células mesenquimales lo que hacen es señalizar, producir factores de crecimiento que atraen otras células y ayudan de esa manera a la curación de los tejidos.
Estas células tienen varias maneras en las cuales realizan su función. Atraen otras células para generar estos procesos que hemos mencionado. También secretan factores bioactivos que estimulan la migración celular, factores de crecimiento, y también tienen influencia directamente sobre el tejido músculo-esquelético, es decir, huesos, tendones, ligamentos, músculos, y funcionan como antiinflamatorio e inmunomodulador. El cuerpo humano tiene más de 37 billones de células con funciones vitales. No solo reparan los tejidos, también sintetizan proteínas, estimulan la migración de otras células, producen energía. Y ahora lo que ustedes estaban preguntando, ¿de dónde se pueden obtener células mesenquimales para tratamientos médicos? Hay muchísimas clasificaciones, por ejemplo, células autólogas o células halogénicas. Las autólogas, las de mi propio cuerpo, se pueden obtener de todos los tejidos que tienen vasos sanguíneos. Inicialmente se pensaba que la mayoría de estas células estaban en la médula ósea. Ya nos dimos cuenta que en los pericitos, que son los que recubren todos los vasos, se encuentran también. Entonces se pueden tomar de médula ósea, es decir, del interior de los huesos. El más común es cresta ilíaca, pero puede ser de la tibia y de muchos otros, de tejido sinovial, de la membrana que rodea la rodilla por dentro, de sus bursas. Se puede tomar de la sangre periférica o de cualquier tejido que tenga vasos sanguíneos. Y además de clasificarlas así, pueden ser también adultas o embrionarias, que su nombre lo explica, y pueden ser nativas o expandidas. Nativas es cuando yo tomo las células mesenquimales y sin un mayor proceso de biotecnología las instauro en el tratamiento que requiero hacer. Y las expandidas son esas células cuando se llevan al laboratorio, pasan por un proceso de cuidado, de cultivo y de expansión, es decir, que se les adicionan algunas sustancias que logran replicar y aumentar la densidad de la población de estas células. Y antes de hablar más a fondo de estos procesos y de la aplicación, resolvamos esta pregunta. ¿En qué problemas de rodilla específicamente puede estar indicado el tratamiento con células mesenquimales o células de señalización medicinal? Lo primero es tener en cuenta que esto es una guía. Si usted considera que puede ser candidato a este procedimiento, la recomendación es que consulte con su médico especialista, que revisen su rodilla, que revisen sus imágenes. Bienvenidos por nuestro consultorio en Medellín si desean hacerlo, porque no todos los pacientes se benefician de aplicación de células mesenquimales. Algunas de las utilidades son artrosis. Artrosis cada vez es más prevalente. Se estima que para el 2030 alrededor del 25% de la población pueda tener diagnóstico de artrosis en sus diferentes estadios. 1 de cada 4 personas de todas las edades. La artrosis ya no es una enfermedad exclusivamente de personas mayores. En defectos focales del cartílago articular, en tendinopatías, principalmente el tendón rotuliano, o como aumentación de otros procedimientos, por ejemplo, personas que requieren cirugía. Les comparto bibliografía, inclusive no es tan reciente, hace mucho tiempo se está estudiando juiciosamente esto, que demuestra que en artrosis disminuye el dolor, mejora las puntuaciones en las escalas funcionales, inclusive puede cambiar el aspecto del cartílago y aumentar su volumen. Tenemos muchísimas dudas respecto al tipo de cartílago que se genera. A hoy, el cartílago original no se ha podido reproducir exactamente igual, pero es un tejido muy similar al cartílago con el que comparte propiedades y de esa manera sus buenos resultados clínicos. Inclusive en este estudio miraron 24 meses después, es decir, 2 años, con artroscopia, con cirugía, estas lesiones cómo habían evolucionado con resultados muy favorables. ¿Y cómo se pueden aplicar? Una opción es infiltrarlo directamente en la articulación. Tenemos un video acá en el canal respecto a las infiltraciones. Infiltrar es específicamente inyectar la sustancia dentro de la rodilla, que puede ser en la cápsula articular, si es para algunos tipos de artrosis o de lesiones del cartílago, o en tejidos específicos que se encuentren lesionados. En muchas de estas veces utilizamos el ecógrafo, lo hacemos guiado con ecografía para garantizar que las células se apliquen exactamente en el sitio que requiere. Otra manera de usarlas no es infiltrarlas directamente, sino, por ejemplo, en andamios. Existen algunos implantes que utilizamos, por ejemplo, en lesiones focales del cartílago, donde además de hacer la reparación mecánica con ellos, les adicionamos células mesenquimales con muy buen resultado. Pueden ser infiltradas por cualquier persona.
Evidentemente no. Además que son costosas y uno no se arriesgaría a ponerlas en un lugar inadecuado de manera inadecuada, que lo peor que puede pasar es que tengamos algunos riesgos o complicaciones, pero que también puede ser que el tratamiento no sea efectivo. Es necesario que sean procesadas en un laboratorio que tenga altos estándares de calidad, buenas prácticas clínicas y de manufactura, instalaciones equipadas con todos los insumos de última tecnología, personal entrenado y una adecuada gestión de la calidad. Porque como hablamos, después de la toma, estas células requieren ser cultivadas, expandidas, congeladas, procesadas. Posteriormente, antes de la aplicación, hay que descongelarlas, hay que verificar que los marcadores estén funcionando para saber que sí es una célula mesenquimal que al momento de aplicarla pueda cumplir su función. Y como sé que hay médicos viendo esta charla, una ñapita pequeñita. ¿Cuáles son los criterios mínimos de la Sociedad Internacional de Terapia Celular para que estas células mesenquimales sí puedan llamarse como tal y ser utilizadas en el campo médico? 1. Que tengan adherencia al plástico. 2. Que expresen CD 105, 73, 90. Los CD o clúster de diferenciación son marcadores en la membrana celular que identifican a las células, es decir, como el nombre y la célula de cada una. Estos que acabo de decir son para células mesenquimales utilizadas en sistema musculoesquelético. Por el contrario, no deben tener otro CD. 3. Carecer de moléculas de superficie CD45, 34, 14 que diferencian otras células. Y 4. Tienen que tener la capacidad de diferenciarse in vitro en el laboratorio en condrocitos, osteoblastos, adipocitos. Que si las células mesenquimales sirven para todo, no, o al menos no como único tratamiento. Por ejemplo, si yo tengo un proceso, una lesión que tiene una alteración mecánica, una fractura que está muy desplazada, porque las células pueden ayudar en fracturas que no pegan, o una ruptura de un ligamento, una lesión desplazada de un menisco, la mayoría de las veces requiere cirugía. Las células madre como único tratamiento para todas estas lesiones que son inestables o que tienen un problema mecánico no son la solución. Asimismo, cuando las personas tienen problemas angulares, es decir, deformidades de las piernas grandes, genu valgo con las piernas hacia adentro o genu varo con las piernas hacia afuera. Estos tratamientos biológicos no nos van a servir para corregir, por ejemplo, esas deformidades. Y respecto a la aplicación, la mayoría de personas preguntan que si duele mucho. En general, no requiere un quirófano ni anestesia para realizarse. Se realiza en una sala de procedimientos con una habilitación completa para tal fin y básicamente es un proceso ambulatorio, es decir, que no requiere hospitalización. Puede haber dolor en el sitio de la punción y una vez son inyectadas puede sentirse que el tejido, digamos, se expande, como que se inflama. Recuerden que como estamos estimulando la cicatrización propia del cuerpo, una de las fases es inflamatoria, entonces es normal tener inflamación después de la aplicación de células mesenquimales. Tenemos algunas estrategias y aparatos para contrarrestarla. Lo que sí es que muchas veces no se pueden utilizar algunos medicamentos, por ejemplo antiinflamatorios, porque irían, digamos, en contravía de lo que estamos haciendo. Ahí sí hay que especificar en cada paciente qué es lo que se busca, dónde se aplicaron y cómo se va a manejar esas molestias después de, que como les digo, no requieren incapacidad ni una marcada limitación funcional. Una pregunta muy común, si son lo mismo que plasma rico en plaquetas, lisado, exosomas, ácido hialurónico, definitivamente no. Las células tienen un mayor potencial, como hemos hablado en todo este video, de curación de los tejidos, pero hay pacientes en quienes no se indican y sí se puede utilizar plasma rico en plaquetas, ácido hialurónico, entre otros. Tendremos otros videos de cada uno de estos temas. Bueno, y como también les mencionaba que pueden no ser células de nosotros mismos, sino halogénicas, la pregunta de ustedes es, ¿de dónde provienen esas células? Actualmente estamos utilizando en el mundo las células de cordón umbilical, específicamente de la gelatina de Wharton. No se utilizan células embrionarias para el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas. Espero haber solucionado la mayoría de sus dudas respecto a las células madre, que como aprendimos son células mesenquimales llamadas hoy células de señalización medicinal. Si tienen alguna otra duda, si tienen opiniones, pueden dejarla en los comentarios que estaré muy pendiente para resolver. Yo soy Carolina Carvajal, médica ortopedista, especialista en rodilla y comparte este video con esta persona que seguramente quiere tener toda esta información. Guárdalo, descárgalo para futuras revisiones o deja tu like si te gustó.